Bueno, arranco entonces con la clase en sí, ya sin la parte administrativa. Una clase que ni siquiera va a ser de física. Me voy a tomar esta primera clase para hacer todo un repaso de matemáticas, ¿sí? Un repaso de cuestiones y cosas que deberían saber recordar, así que es una clase que damos en conjunto. Espero que me ayuden, me guíen y me vayan contando qué recuerdan, qué no recuerdan. Sí, vamos a hacer entonces un repaso. Mi letra no es la de Pampi, pero intento ser prolija. Un repaso de matemáticas y se preguntarán, ¿para qué quiero repasar matemática? Quiero repasar matemáticas porque todo física 2 vamos a trabajar con campos vectoriales, ¿sí? Campos vectoriales que ya conocen. Voy a usar, por ejemplo, un campo vectorial bonito, uno unidireccional, uniforme, constante, que puedo representar así, con 3 flechitas, yendo de izquierda a derecha, y lo voy a llamar un campo A, ¿sí? Yo tengo ese campo vectorial, tenemos ese campo vectorial. Hay algunas propiedades matemáticas que ya saben calcularles ese campo vectorial, me imagino. ¿Qué podría pensar, qué podría querer calcularle a este campo vectorial A que ya sepan ustedes, que ya conozcan de análisis? Flujos. Un flujo, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo empezar pensando, bueno, en calcular un flujo. ¿Sí? Un flujo de este campo A. ¿En dónde calculo ese flujo? ¿Qué tengo que definir o qué tengo que decir para calcular un flujo? La superficie. Una superficie, ¿no? Voy a calcular un flujo en una superficie, por ejemplo, esta superficie, S. ¿Puedo usar esa superficie S así? Sin mucha forma definida. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo calculo ese flujo? Sí. ¿Qué tengo que Con hacer? una integral. Una integral. ¿Una integral? ¿Qué tipo de integral? Doble. Una De doble superficie. en la superficie, ¿sí? De este producto escalar. ¿Y ya está? ¿Eso es suficiente? O sea, Se tengo, puede usar la divergencia, ¿no? puedo usar la divergencia, ¿sí? Bueno, ahora vamos. Necesitas un sentido, ¿no? Ah, ahí voy, ahí voy. Ese flujo lo puedo calcular, pero ese flujo no estoy diciendo qué sentido tiene, ¿no? Yo, si quiero hacer ese flujo, este diferencial de superficie es un diferencial de superficie orientado, ¿no? Un diferencial de superficie que voy a tener que decir qué dirección y sentido tiene, o sea que voy a tener que asociarlo a un sentido de esta superficie. ¿Cuántos tengo en esta superficie si pienso que mi dibujo, no sé, esa superficie está entrando y saliendo a la pantalla? Mucha imaginación con mis esquemas. ¿Cuántas opciones? ¿Sí? Puedo poner estas, ¿no? Un diferencial de superficie orientado con una normal hacia la derecha o hacia la izquierda. Voy a poner normal directamente, así. ¿Sí? Y ese flujo tengo que decir y orientarlo porque tengo una superficie abierta en definitiva, ¿no? Esa superficie que yo dibujé es una superficie, es un plano, es una superficie abierta que le voy a poder asociar una normal hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces tendré un flujo positivo o negativo en definitiva, ¿no? Si esa normal tiene la misma dirección y sentido, bueno, en este caso los alineé, ¿no? Tiene el mismo sentido que mi campo vectorial, me quedará un flujo positivo, esta normal 1, si lo hago con la normal 1, o me quedará un flujo negativo si lo hago con la normal 2. Eso se ve, ¿me van siguiendo
desbarranqué, me fui por las ramas, enloquecí. No, ¿Qué se pasó? entiende, se ¿Se entiende. entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Y si esa superficie, en vez de tenerla abierta, decido cerrarla y trabajar con una superficie cerrada, ¿sí? Hago el esquema acá abajo otra vez. Mi campo vectorial A, y hago una más bonita, no sé, me hago un cilindrito. Tengo una superficie ahora S, pero está cerrada esta superficie. ¿Cómo calculo el flujo en una superficie cerrada? Aplicando el teorema de Gauss. Gauss directamente. Y si lo quiero calcular por definición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir la superficie en más superficies abiertas. Pensar en esta superficie cerrada S como una combinación de varias superficies abiertas, me dicen por ahí, no llegué a ver quién era, pero podría pensar, no sé, asignarle a esta tapa, hablo tapa 1, tapa 2 y un lateral. Entonces, este flujo, que por definición va a tener que ser un integral doble en la superficie cerrada, del producto interno entre mi campo vectorial y el diferencial de superficie, voy a tener que abrirla, ¿sí? Voy a tener que hacer 3 integrales, una integral sobre la tapa 1, una integral sobre la tapa 2 y una integral sobre el lateral. Y acá también tengo que definir sentidos de las normales de esas superficies. Sí, para aplicar, si lo querés después, usar el teorema de Gauss. Si después quiero usar el teorema de Gauss, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que definir normales o esas normales quedan definidas directamente? Quedan Definís vos. definidas para afuera. Sí, Hacia usá afuera del cuerpo. Gauss. Quedan definidas hacia afuera, ¿no? Este flujo en superficie cerrada me está predeterminando que la normal que tengo que tomar es la normal saliente al volumen que encierra esa superficie cerrada. O sea que ya acá no juego a definir un sentido y puedo poner, no sé, en la etapa 1 una normal hacia la derecha o una hacia la izquierda y decidir cuál. Acá están determinadas, acá están definidas y son las normales que salen de mi volumen de control, mi volumen encerrado por mi superficie, ¿no? Tendré estas 3. Y acá escribo, acá tengo el producto, bueno, y ya me quedó, voy acá abajo. Los diferenciales son esos diferenciales, tapa 1, tapa 2, tapa 3, y el del lateral, estos que puse en verde, saliendo de mi volumen, de mi superficie cerrada. ¿Se acuerdan? Sí. Y Sí. varios por ahí me dijeron, bueno, Gauss, suena mucho Gauss. ¿Qué otra cosa puedo calcular? ¿Qué más sabemos? Calcularle a un campo vectorial. Este campo vectorial que voy a seguir usando, que llamé A. La divergencia. Yo puedo querer calcularle la divergencia a este campo vectorial, ¿no? ¿Y qué significa calcularle una divergencia? Y no me voy a meter en la matemática. Quiero pensar qué significa físicamente la divergencia de un campo vectorial. ¿Qué cuantifica esa divergencia? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está midiendo? ¿Es el flujo total de la superficie? El flujo total de la superficie. Voy a volver a poner esa superficie
ese cilindrito, ya lo dibujo feo, pues ya saben que tengo un cilindrito. Tengo una superficie cerrada, esa superficie, ese cilindro. Lo que me va a estar midiendo esta divergencia va a ser la diferencia entre el flujo que sale y el flujo que entra en esa superficie, ¿no? Me está midiendo cuánto flujo se acumula o se desacumula de mi volumen de control, en mi volumen de control, ¿no? Si yo tengo que calcularle la divergencia, o decir un número de la divergencia de este campo vectorial A, ¿cuánto da esa divergencia? ¿Cuánto debería dar, así como lo dibujé? 0. 0, ¿no? Están entrando tantas líneas de campo como las que están saliendo. Si yo mido un flujo que sale del volumen de control y mido un flujo que entra al volumen de control, entran 3, salen 3, esa divergencia va a ser nula. Si yo ahora cambio este campo, solo para ver si se está entendiendo, y digo, entran 3 líneas, salen 4, ¿sí? Tengo un campo ahora A1, que no es exactamente el mismo. No voy a pedir un número, pero sí quisiera saber si esta divergencia va a ser positiva o negativa. Positiva. 0. Positiva. Por ahí Mai me dice positiva, Nico me dice creo que positiva. ¿Sí? Es positiva, ¿no? Yo dije, esto mide la diferencia entre el flujo que sale y el flujo que entra. Acá están saliendo 4 líneas, están entrando 2. ¿Sí? Esa divergencia va a ser una divergencia positiva. Y esta divergencia positiva me va a decir que, de alguna manera, acá hay una fuente de líneas de campo. ¿Sí? Tengo una fuente de líneas de campo. En ese volumen de control hay algo que me está generando, me está creando más líneas de campo. De manera análoga puedo pensar en el otro caso, ¿no? En el caso en donde entren 4 líneas y salgan 2. Pienso en un campo A2. Me comí el 1. Esta divergencia va a ser negativa, ¿no? Si yo miro el flujo que sale, ese volumen de control, menos el flujo que entra, ese volumen de control, están saliendo 2 líneas, están entrando 4, hay una divergencia negativa. En este caso lo que voy a tener es un sumidero. Bueno. Hay algo que me está consumiendo líneas de campo. ¿Sí? Y se piensa en fuente, se piensa en sumidero, o se lo llama fuente y sumidero, yendo y pensando en una analogía más hidráulica, más de fluidos, y podemos pensar en la canilla, que genera líneas de una canilla que genera un flujo, una rejilla, un sumidero, ¿sí? En donde se pierde un flujo, de ahí viene ese nombre. Lo único que me queda decir es, bueno, la relación entre este flujo y esta divergencia, esto que estamos pensando, viene de la mano de Gauss. ¿Se acuerdan el teorema de Gauss? Sí, que para una superficie cerrada, para el flujo de una superficie cerrada, puedes calcular la integral triple sobre el volumen del cuerpo que encierra esa superficie de la divergencia de, claro, del flujo que vas a calcular. No sé si se entendió. Es esa, ¿no? Ese Sí, flujo en como- superficie cerrada va a ser igual a una integral triple en el volumen que encierra esa superficie cerrada de la divergencia de ese campo vectorial. ¿Sí? Teorema de Gauss que vamos a utilizar más adelante en la materia.
por eso también lo traigo a colación, para que lo recordemos. Y quiero, bueno, que piensen en esto, en este flujo, en esta divergencia, en estas fuentes, estos sumideros de campos vectoriales. Hasta acá vamos. Tengo a alguien muy perdido, varios me vienen siguiendo, vienen calladitos. Creo que por Venimos ahora bien. Venimos. Sí, sí, todo bien. Sigo entonces, sigo porque sabemos más cosas, saben más cosas de campos vectoriales. Saben calcularle aún más propiedades matemáticas, ¿no? Matemáticas y con sentido físico. Yo vuelvo a este campo vectorial A, el que vengo usando, ese que es bonito, uniforme, unidimensional, unidireccional, A, y pregunto, sabemos calcularle el flujo y su divergencia. ¿Qué más sabemos calcularle? El La rotor. circulación. la circulación en el rotor. La circulación y el rotor. Perfecto. Yo quiero calcular la circulación. Sí, uso la letra C. ¿Cómo calculo la circulación de este campo vectorial? ¿Qué tengo que hacer para calcular una circulación? Es la integral del campo, De línea. escalar con el diferencial longitudinal. No, longitudinal con el. No me acuerdo cómo se llama bien, perdón. Sí, un diferencial de línea. Un diferencial de línea. ¿Sí? Y esta circulación la tengo que calcular en una curva cerrada, ¿no? O sea que también voy a tener que definir una curva cerrada y nuevamente tengo un diferencial de línea orientado, un diferencial de línea que voy a tener que definirle un sentido de circulación. ¿Sí? ¿No? Yo puedo, Sí, sí. ¿sí? Yo puedo calcular esta circulación, ya sea con una circulación, no sé, horaria, antihoraria. Puedo circular para allá o puedo circular para allá. ¿Sí? Tengo dos opciones. La circulación en esta curva tiene asociada una normal de la superficie que encierra esa curva. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, creo que Moverle a la la mano Sí, derecha. lo puedes ver con la mano derecha. Lo veo con la mano derecha, ¿no? Entonces, si pienso y que... viendo la circulación, sabes para dónde va la normal. Perfecto. Si pienso que en este esquema que está todo en un solo plano, esta parte roja está atrás de mi campo, o sea que eso es una circulación que si miro, qué difícil dibujo, si miro desde acá, es antihoraria, mano derecha, esto me va a dar una normal en esta dirección. ¿Sí? ¿Es eso lo que hacían? No, me dicen ahora. Voy otra vez. Sí, sí. Sí, sí, es eso. ¿Sí, sí? Era circular, no sé, con los 4 dedos de la mano derecha y el dedo pulgar me va a indicar la normal, que va a estar asociada a ese sentido de circulación. ¿Sí? Entonces, una circulación, cuando yo defino una circulación, esa circulación también me va a estar definiendo una normal de esa superficie que es cerrada por el contorno, la frontera de mi curva. No me sirve para calcular el rotor, pero, perdón, para calcular la circulación, pero ya que estábamos definiendo sentidos de circulación, quiero recordarles todo lo que pueda hoy. Entonces estamos, la circulación, una integral de línea, defino el sentido que quiero circular y calculo. ¿Y el rotor? Y acá con el rotor me pasa algo parecido a lo que me pasa con la divergencia. No quiero matemáticamente calcular un rotor, sino que quiero pensar un poco qué significa el rotor de un campo vectorial. ¿Qué información me da el rotor de un campo vectorial
en algún punto, ¿no? Una pregunta. Sí. Quizás lo estoy viendo mal o no me doy cuenta, pero las normales no tendrían que ir para el otro lado. Sí, yo La pensé lo roja mismo. y la naranja. Mi dibujo es muy malo, lo que voy a hacer es, voy con mi curva otra vez, y la curva, dije, esta pasa por atrás y esta viene por adelante, de las líneas. Ah, ok. Yo pensaba que era al revés. Que Sí, pensaba no, es que adelante. depende cómo mires, sí, por eso, mis dibujos no tenían perspectiva. Sí, ahí sí, ¿no? La que pasa por atrás, Sí, perfecto. Ahí sí. perdón, vaya, algún día mejoraré. No prometo que pase este cuatrimestre. Lo voy a intentar. ¿Sí? Ahí sí. Vuelvo a ese rotor y quiero pensar, así como pensé que la divergencia me cuantificaba o me daba una idea de la diferencia entre el flujo que salía y el flujo que entraba a mi volumen de control. El rotor, ¿alguien tiene alguna idea de qué información me puede estar dando el rotor? No sé, un rotor nulo o no nulo, porque con eso me alcanza. Y si es nulo, no rota, va completamente derecho el campo. Todos los vectores siempre siguen la misma dirección. Sabes que tiene un campo potencial. Ok. Me gusta eso de rota, no rota. Y para que me voy a traer un dibujito. Y para eso me traigo otro campo vectorial. ¿Sí? Un campo vectorial que no es ese campo vectorial A, porque es verdad que si yo quiero calcular al rotor en algún punto del espacio de este campo vectorial A que estoy usando, no va a rotar, ¿no? Porque en realidad lo que estoy haciendo es esto, es poner como una ruedita en el punto en donde quiero calcular al rotor, ¿sí? Porque va a ser una propiedad del punto, de la posición, donde quiero definirlo, y voy a cuantificar o voy a medir si ese campo vectorial es capaz de inducir rotación alrededor de ese punto o no. Por eso les decía, me alcanza con que pensemos si es nulo o no es nulo. Es eso lo que hace el rotor, ¿no? Cuantifica si ese campo vectorial es capaz de inducir una rotación alrededor de ese punto. Una forma fácil de verlo es, bueno, pongo una ruedita en una posición. En este caso tengo un campo vectorial parabólico, ¿sí? Un campo vectorial en donde es nulo en los bordes y máximo en el centro. Es un flujo de Poiseuille en una cañería, ¿sí? Yo pongo una ruedita en esta posición y si miro qué fuerza o cuánta magnitud de campo tengo en el lado de arriba y en el lado de abajo de la ruedita, puedo intuir y darme cuenta, simplemente mirando este campo, que esta ruedita va a girar antihorario. ¿Se ve eso? Sí. Y si hago lo mismo abajo, ¿sí? El campo vectorial, la magnitud del campo vectorial es mayor arriba, ¿sí? Y cuando hablo de la magnitud es mayor, estoy hablando de que es esto, ¿no? La longitud de las flechitas de este campo vectorial me está dando una idea de qué tan intenso y qué magnitud tiene con respecto a la de abajo, ¿no? Acá tendrá mayor magnitud arriba que abajo y rotará en sentido horario. Tengo un teorema que me va a relacionar circulación y rotor, ¿sí? El teorema es el de Stokes. ¿Sí? El que me decía que si calculo la circulación de un campo vectorial, esta circulación va a ser igual a la integral doble del rotor del campo vectorial, ¿sí? En la superficie que encierra o que tiene frontera, que se apoya sobre esa curva. Y era por este teorema que teníamos esta relación, ¿no? Entre el sentido de circulación y la normal, y usábamos la regla de la mano derecha.
En la guía 0 aparecen varios esquemas de campos vectoriales. Por acá tengo una fotito, ¿sí? Para que se los muestro nada más. La guía 0 la pueden hacer. Es una guía de nivelación solo de matemática, ¿sí? Y si no me equivoco, hay algún ejercicio que pide calcular el rotor en algún punto o decir si hay algún punto del espacio o algún punto en donde estos campos vectoriales tengan un rotor no nulo. O un rotor nulo. No me acuerdo bien el enunciado. Pero podrían, ¿no? ¿Hay alguno de estos 6 campos que están ahí que tengan rotor nulo en algún lugar? Sí, el primero, El primero, por lo menos. ¿dónde? ¿Dónde tengo que poner la ruedita No, para? En todos los. Ah, no, el primero no. Perdón. El último. el cuarto, o sea que estaría abajo a la izquierda, si lo pones en el medio no tiene rotor nulo. Acá en alguna posición central, ¿no? Claro. Sí, Sí. Pero solo en esa posición. Si yo me corro un poquito, ya no más. claro. Y en el de al lado no sé, en el medio. Supongo que también tendrá un punto de un punto de simetría en el centro. En el tercero, de arriba a la derecha. Arriba a la derecha, ¿qué pasa si yo pongo una ruedita? ¿Dónde tendría que poner una ruedita para que no gire? ¿Cualquier lugar? No sé si ¿quién me habló? Yo lo pensé por el tema de que todos los tienen el mismo módulo, o sea, son del mismo tamaño todos los vectores, pero no estoy seguro. Imagino que sí, sí, en cualquier punto sería o en ninguno. Sí, veo por qué estás pensando eso. Si pienso en magnitudes, son todas iguales, o sea, hay toda una línea acá, donde si yo me paro en una línea así, el campo que estoy viendo acá es como ese campo, el A inicial que yo usé, pero hay una inclinación, ¿no? Automáticamente, no es que sigue recto. Si yo miro para el otro lado, si miro todas estas flechas, son todas ortogonales a esa línea, pero si miro las de acá, tienen un ángulo. No sé, no estoy segura. Sí, sí, entonces capaz al hacer, digamos, la proyección, las componentes quedan de distinto módulo, ¿no? Puede ser, puede ser. Habría que calcularlo. Hasta acá vamos, los perdí mucho, los mareé. No dije nada nuevo, ¿no? Hasta acá no conté nada nuevo. Intenté recordar, intentando pensar más físicamente en estos campos vectoriales como algo que pueda medir, algo que pueda ver, sin solo hacer cuentas. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Consulta? No sé, se entendió. Buenísimo. En una segunda parte de este repaso de matemática, lo que quiero que veamos, pensemos, entendamos, recordemos, es trabajar con sistemas de coordenadas. Y cuando hablo de trabajar con sistemas de coordenadas, lo primero que puedo pensar es un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Sí? Una terna derecha, un X y Z. Y lo que quiero hacer es que recordemos cómo escribir un vector posición en esta base cartesiana. Y después voy a querer escribir los diferenciales, ya sean de línea, de superficie y de volumen, en este sistema de coordenadas. Para después avanzar y hacer lo mismo
tanto para un sistema cilíndrico como para un sistema esférico, ¿sí? Esos que algunas cosas se saben de memoria y otras se pierden en esas cosas en donde aparecen jacobianos y después nos los olvidamos. Si yo quiero escribir este vector posición me traje interna derecha, hago abuso de dibujos hoy, ¿sí? Y quiero escribir este vector posición R, que está en rojo. ¿Cómo escribo ese vector posición en una base cartesiana? ¿Qué tengo que hacer? Puedes sumar las 3 coordenadas con su versor cada una. Sumo las 3 coordenadas con su versor cada uno, o sea que esto sería algo así como x en x versor, más un y en y versor, más un z en z versor, o ijk, como gusten, ¿sí? Yo mezclo, podría usar acá un ijk, uso uno u otro indistintamente, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Alguna otra forma? ¿Tengo alguna otra forma de escribir este vector posición en esa base cartesiana? La forma vectorial, podría ser. ¿Cuál es la forma vectorial? Entre paréntesis, con sus componentes separadas por coma. Ok, en esta. X, Y, Z. Ok. Y ahí estamos, ¿no? No tengo más formas de escribir ese vector posición usando esta base cartesiana. Y cuando hablo de usar esta base cartesiana, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? El versor, ya sea X y Z o IJK, me va a estar dando esta base cartesiana. Y este X y Z van a ser las componentes de este vector, de esta posición, ¿sí? Este vector posición, en esa base cartesiana. ¿Sí? Eso no debería generar problemas, pero he visto que suele aparecer mucho de qué hablamos cuando hablamos de componentes, de qué hablamos cuando hablamos de coordenadas, de qué hablamos cuando hablamos de la base, por ahí la guía, ¿sí? De escribir algún vector con componentes en algo y base en otra cosa. Ahora ya cuando veamos las cilíndricas y las esféricas mezclaremos un poco, ¿sí? Componentes van a ser ese X y Z y me van a estar definiendo la posición del vector, y la base va a ser esta base cartesiana, este X y Z también, versor, o IJK. ¿Sí? Fácil. Cartesianas es lo más fácil, es lo más bonito, es lo más sencillo. Y dije, además de definir este vector posición, voy a querer que escribamos los diferenciales, ¿sí? Los diferenciales de línea, los diferenciales de superficie, los diferenciales de volumen. Me dibujé un cuadradito, ¿sí? Un volumen de control cúbico en este sistema de coordenadas cartesianas, en donde voy a tener un diferencial de línea verde, que será este. ¿Quién es ese diferencial de línea? ¿Quién varía cuando me muevo en ese diferencial de línea? La Z. ¿Sí? ¿Se ve para todos? Tengo un diferencial de línea acá, que está en celestito, azulcito. ¿Quién va a ser? ¿Quién varía cuando me muevo en esa línea? La I. Y por último tengo este diferencial de línea naranja, que será el tercer diferencial que me quede, ¿no? Va a ser el de X. Solo X va a variar en esa
cuando me mueva en esa línea. Sé que estoy diciendo cosas muy tontas, incluso están dibujadas. Pero vamos, construyamos desde el más sencillo y ahora ya nos vamos a complejizar. Avanzo y pienso en diferenciales de superficie. ¿Sí? Me paro en esta etapa y tengo un diferencial de superficie 1. ¿Quién varía? ¿Qué tengo que recorrer para tener un diferencial de superficie en esa etapa? La Z y la I. De I de Z, perfecto. Si me paro en la etapa de arriba y quiero escribir ese diferencial de superficie 2, Varía la X y la Y. la X y la Y. Y por último tengo esta tercera etapa, este tercer plano, que ¿quién va a variar en ese La diferencial? X y la Z. La X y la Z, perfecto. Y si quiero calcular un diferencial de volumen, voy a tener que barrer, ¿sí?, en todo el volumen. Es decir, moverme en los 3 diferenciales de línea que tengo definido. Voy a tener que hacer de X, de Y, de Z. ¿Sí? Sí. Hasta acá, sencillo. Si ya entendimos cómo hacerlo en cartesianas, veamos si podemos hacer exactamente lo mismo, pero en cilíndricas. ¿Sí? Me traje otra vez esta terna derecha, el X y Z. Acá está el Z. ¿Sí? Tengo mi vector posición, otra vez lo llamo R, al vector posición, este vector rojo, pero ahora quiero definirlo o escribirlo en esta base cilíndrica. ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo escribo un vector posición en una base cilíndrica? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Va a ser la suma de las componentes del radio y de Z. Por ahí Agustina me dice va a ser la suma de las componentes en el radio y en Z. Ok. Claro, tenías una componente que va a estar relacionada con el radio y el ángulo, y después la de Z. Ok. Si uso la nomenclatura de este dibujo, este esquema que puse acá, esta figura, lo que tengo es un ρ en un ρ versor, más un z en un z versor. Sí, el rho versor va a estar dado dependiendo del ángulo, ¿no? Bueno, pensemos, ¿quién es ese ρ versor? Sería coseno de sigma y versor seno de sigma, J versor. ¿Se ve eso? Sí, ¿sabes qué? Yo esto lo vi en la IA0 y lo que yo no entendí, o sea, entiendo cómo lo armás, entiendo que es el Robert Word, pero ponele, si vos me das un vector R así, no entiendo, o si yo lo tengo que armar, ¿dónde veo el ángulo? Tipo, ¿dónde tengo, si ya está dentro del Robert Word? Tipo, ¿cómo me doy cuenta cuál es el ángulo? Sí, vi tu consulta, Maya, en el campus, pero Ah, no, sí, no, era como mucho responderte antes de, y dije, lo claro. discutimos en la primera clase, sabía que iba a ser un repaso, sabía que lo podíamos charlar.
Está bien, sí. Efectivamente, la información de ese ángulo está metida en el versor. Si vos tenés, yo te doy un vector posición. Un vector posición y te digo, esto vale 5 en ρ versor más 10 en z versor. Y agarro y te doy otro vector posición, por ejemplo, a ver, un color que no esté, acá, naranja. Acá. Agarro otra posición acá y te digo, te doy este R versor 2, ¿sí? Esto es una posición, otra posición, y te doy ese R2. Ese R2, si te digo, es 5 en algún ρ versor más otros no sé qué en Z versor. El ρ versor de la posición esta R, del vector rojo, y el ρ versor de esta posición R2 en mi vector naranja. ¿Es el mismo ρ versor? Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta. No, es No otro. es el mismo. No. No es el mismo, ¿no? Entonces, ojo, que si te doy información en cilíndricas, ese ρ versor, te tengo que decir qué ángulo tiene. O tenés que saber algo más que te pueda permitir calcular ese ángulo. ¿Por qué? Porque este ρ versor se va a mover con la posición. Es un versor que no está fijo, como si están fijos los X y Z, ese I, J, K. Si yo vuelvo acá, si ustedes se fijan, estos versores están dibujados en estas flechitas verdes. Estas flechitas verdes son el X versor, Y versor, Z versor, que están fijos, están clavados sobre los ejes de este sistema cartesiano. Pero si yo voy y miro qué pasa en cilíndricas, este ρ versor tiene la dirección, ¿sí?, de la proyección sobre el plano XY del vector de la posición que yo quiera definir, ¿sí? Está apuntando en la dirección de este R. Tiene asociado un ángulo, ¿sí? Tiene metido un ángulo adentro. Entonces, si yo quiero pensar en cómo va a ser, tendría que, no sé, este punto, llevármelo al plano X, al XY, voy a tener por acá, ¿sí?, ese ρ, qué feo color que agarre. Voy a tener ese ρ2, y tendré acá, apuntando en esa dirección, el ρ versor 2 asociado a esta segunda posición. ¿Sí? Entonces, ojo que cuando vivamos en sistema de coordenados cilíndrico, este sistema de coordenados cilíndrico no me va a permitir que yo sume, reste o trabaje con vectores escritos en base cilíndrica, ¿sí? Acá tengo una base cilíndrica, porque ese ρ versor no está fijo, ese ρ versor se mueve con la posición y va a ser diferente para distintos vectores. Entonces, cuando yo quiera, no sé, por ejemplo, hacer superposición, esa superposición de fuerzas que hicieron hoy con Lau. Yo quiero superponer, sumar más de un vector, voy a tener que trabajar en una base cartesiana. Va a ser la base cartesiana la que me va a dar la tranquilidad de que los versores no se muevan con la posición. Yo no voy a poder sumar vectores en base cilíndrica, ¿sí? Justamente porque ρ versor se mueve con la posición. Va a depender, acá depende del ángulo, y el ángulo depende del punto o de la posición de mi vector. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí. Y si, por ejemplo, para un ejercicio me dieran un vector así en base cilíndrica, ¿aclara aparte del ángulo, por ejemplo? Algo tiene que decirme, ¿no? Claro, porque si no es como que, o sea, así solo no podés determinar dónde está el punto, digamos. Vos en el ejercicio que te trabaste, ¿qué información tenías, Mai? ¿Te acordás?
Ahora, ahí lo busco si querés. Era- Porque yo, bueno, entonces yo puedo calcular, no sé, el ρ, calcular el ángulo, por ejemplo, si tengo las coordenadas x, y, ¿no? ¿Cómo relaciono este ρ con x, y? Usando trigonometría. Trigonometría, ¿no? Esto era como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, claro. No, el que yo me había trabado era uno que te lo daban en cartesianas y te pedían pasarlo. Y, o sea, claro, puedo calcular ρ y no sabía cómo expresar el ρ versor, tipo, o sea, puedo calcular el ángulo, pero era como, ¿dónde lo escribo? Tipo, Ah, no ok. sé si me explico. Pero es Era esto, el ¿no? pasaje. Este, Claro, o sea, lo puedo calcular todo, pero no sabía cómo queda, tipo, la notación, digamos. O sea, como yo te digo, tiene tal ángulo. ¿Me explico? está bien, es que es esto, es escribir ese Claro. reversor en una base Ah, o sea, cartesiana para que yo pueda saber exactamente qué información tenés. claro, se escribe aparte. No, está bien. Claro, era un tema de notación más que nada. Es como coordenadas intrínsecas, ¿no? Que definíamos un versor tangencial y eso. Mm, ¿Para qué un versor En física al, 1, al- cuando vemos al- coordenadas intrínsecas, definíamos el versor tangencial dependiendo, y iba variando, entonces tenías que definirlo para ese caso, Sí, sí, los sí, instantes. creo que sí. Bueno, el ejercicio de Mayer era escribir de cartesianas a cilíndricas. Yo sí quiero escribir este vector posición, este R, este vector rojo, en una base cartesiana, porque yo acá que la escribí ρ por ρ versor más z por z versor, y esto está escrito en una base cilíndrica y con componentes cilíndricas también. Yo ahora puedo escribir este mismo vector posición, por ejemplo, mantener las componentes cilíndricas, pero querer escribirlo en base cartesiana. ¿Se acuerdan cómo hacer eso? Yo ahora quiero R, pero quiero que la base sea cartesiana y que las componentes sigan siendo las cilíndricas. ¿Cómo escribo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No sería poner rho seno y z, ¿no? Rho coseno en X versor, rho seno en Y versor, más Z en Z versor. Era eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Los mareé? ¿Se No, aburrieron? sí, ¿Se está bien. fueron? ¿Sí, sí? Sí, acá tengo mi base cartesiana, tengo X y Z, y mantengo las componentes cilíndricas. Rho, phi, Z. ¿Sí? Rho, phi, Z, el Rho vive hoy y ya desde la clase que viene lo llamaré R, porque Rho lo vamos a usar en física 2 para otra cosa. Así que hoy lo uso porque mantengo la nomenclatura de la guía 0, porque mantengo este esquema, estos gráficos que vienen un poco del apunte, pero Rho desaparece, Rho me lo voy a reservar para usarlo para otra cosa y llamaré R de cilíndricas, si quieren. Sí, igual en análisis también usábamos R, así que mejor. Mejor, buenísimo. ¿Sí? Y el phi, sí, no tengo problema. Hasta acá estamos. ¿No? ¿Sí?
Pasamos Sí. a ver si podemos escribir los diferenciales de línea, de superficie y el de volumen. Bueno, Me traigo acá el sistemita, en la terna derecha, ¿sí? Con un volumen de control ya ahí, un pedacito de un cilindro. ¿Sí? Esto pueden imaginarse que es un cilindro. Dibujo solo un pedacito de un cilindro, un diferencial de volumen. Y vuelvo a tener 3 diferenciales de línea, uno verde, ¿sí? Cuando me mueva de esta manera, que va a ser el más sencillo, ¿no? Ahí estoy subiendo y bajando en Z. Tengo un segundo diferencial de línea cuando me mueva de esta manera, es decir, acercándome y alejándome al eje Z. Que otra vez está como medio spoileado, pero bueno, ahí me estoy moviendo en el radio, ¿no? sí. Tengo un diferencial de ρ, un diferencial de el R de cilíndricas. Y por último me queda el naranja, que es este arco. ¿Sí? Este arco, ¿quién varía en ese arco? El ángulo. Es el ángulo, ¿no? Este es un diferencial de phi. Pero el diferencial de línea, ¿queda definido solo con decir que ahí varía el ángulo? Y con el radio fijo, porque se mantiene siempre el mismo radio. Y con un radio fijo, tengo que ponerle un ρ o el R de cilíndricas, ¿no? ¿Por qué tengo que ponerle el radio fijo? Si yo ahora quiero poner este diferencial de línea, ¿ese diferencial de línea es igual al diferencial de línea naranja o no? Tiene distintos radios. Tienen distintos radios, ¿no? Son arcos distintos. Tengo que definir y decir en qué radio estoy variando el ángulo, ¿sí? Y es por eso que aparece el ρ o el R de cilíndricas, ¿sí? Tengo que definirlo. Además, podría pensar en las unidades, ¿no? Podría decir, bueno, ¿qué unidades tienen estos diferenciales de línea? ¿Qué unidades debería tener un diferencial de línea? Unidad de longitud, metros. Unidades de longitud, metros. Si yo miro Z, Z va a tener unidades de longitud, ¿sí? Son posiciones en Z. El radio también va a tener unidades de longitud, pero si yo me olvido de decir en qué radio vive este arco y solo escribo un diferencial de phi, ese phi no tiene unidades de metro, ¿sí? No tiene unidades de longitud. Entonces hay algo que por algún lado me tiene que hacer ruido, ¿sí? Aunque sea por el lado de las unidades, algo me tiene que decir, ojo, te estás olvidando algo. En este caso sería este jacobiano, este radio, en donde tengo mi arco definido. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Podemos ver los diferenciales de superficie? ¿Podemos construirlos? Sí. Voy a agarrar acá un diferencial de superficie que voy a llamar 1. ¿Quién varía en ese diferencial de superficie 1? ¿Qué diferenciales de línea tengo que mover para construir ese diferencial de superficie? De Z y de ρ. De ρ, de Z. Perfecto. Si me pongo acá, en este lateral de ese cilindro,
ese diferencial de superficie 2, ¿cómo lo construyo? De Z y de Phi. De Z y de Phi, Y Rho, fijo. y Rho fijo, ¿no? O sea que tengo que decir en dónde vive ese arco. Rho de Phi de Z. ¿Sí? Otra vez, si no me acuerdo, miro las unidades. Miro unidades de diferencial de superficie, que va a tener que tener unidades de área, es decir, metros al cuadrado. Y si me estoy olvidando de este Rho, tengo unidades de metro en el diferencial de Z y no tengo unidades en el diferencial de Phi. Entonces hay algo que me está faltando. ¿Qué me falta? Este Rho, este radio, que me va a decir en qué arco me estoy moviendo, ¿sí?, de ese diferencial de línea. Y por último, me queda, ¿sí?, esta etapa de acá arriba, un diferencial de superficie 3, que ¿quién va a tener que variar para construir ese diferencial de superficie? De Rho, Rho fijo y de Phi. De Rho fijo, ok, de Phi. Escribo así, Rho de Phi de Rho. Tengo el arco y tengo el radio. Otra vez, si me estoy olvidando el jacobiano, miro las unidades me tienen que hacer darme cuenta que me está faltando algo. Lo único que me resta es mirar el diferencial de volumen. Un diferencial de volumen que ya a esta altura, teniendo definido quiénes son los diferenciales de línea que varían en este sistema de coordenadas, es fácil, ¿no? Es verde por azul por rojo, por naranja. Directamente. Tengo que variar las tres direcciones para tener todo el diferencial de volumen. O sea que esto me va a quedar Rho de Phi de Rho de Z. ¿Sí? Un diferencial de volumen que va a tener unidades de metros cúbicos, unidades de volumen. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna duda, consulta? Algo que yo no sé si voy muy rápido o no. Si estamos, paso al esférico. ¿Ya somos capaces de hacer todo esto en coordenadas esféricas? Sí. Me traigo terna derecha. X y Z. Mi vector posición. R. Y si ahora quiero escribir ese vector posición en base esférica y con componentes esféricas, ¿cómo lo escribo? R en reversor. R en el reversor. Un R de esféricas que no es exactamente el mismo R de cilíndricas, ¿no? ¿Quién es ese R? Que yo puse el ahí abajo para hacerlos notar que es un R de esféricas. ¿Cómo calculo ese R? ¿O quién es? A la distancia del centro de la esfera, si la esfera está en el origen, a cualquier punto. Si la esfera está en el origen sería la raíz de, bueno, en cartesiana es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.
Perfecto. Es esa, ¿no? Es el radio, es la distancia al origen de coordenadas. ¿Sí? Que acá... oh. Voy a hacer esto, ¿no? Este es Z, este es Y y este es X. Son estos, ¿no? Este es X y Z, esos que escribí en azul. Son las posiciones de ese vector posición en cartesianas. Y ese R versor Sería coseno de sigma, X versor. coseno de sigma, tengo dos ángulos acá, ¿no? Tengo un θ y tengo un φ. ¿En cuál estás pensando? En el sigma. Para la coordenada Y. O sea, X. El ángulo de abajo, φ, el ángulo de arriba, Sí, el de θ, abajo, el de abajo. el de abajo, φ, ok. No sabía cuál llamaba sigma, por eso. Sí, sí, sí. Ok, coseno de φ en X, Sí, sí, perdón, me confundí la letra. Más seno de phi en I. Y el seno de tita. Perdón, el coseno de tita. En teta. ¿están de acuerdo con lo que me dictó Nico? Faltan cosas, puede ser. Faltan cosas, puede ser, me dice Ana por ahí. El R versor que quiero escribir es este, ¿no? Este versor que está acá, esquematizado en verdecito. Falta el rock, digamos. Falta el RO, me dicen por ahí. Si yo quiero pensar en este reversor, me olvidé, porque acá se me mezclaron entre el cilíndrico, el esférico y lo que me sabía de memoria, se me empezó a marear y no me acuerdo, entonces saquémoslo del gráfico, ¿sí? Yo puedo escribir este reversor buscando las proyecciones en el gráfico. Yo bajo este versor, ¿sí? Lo bajo y lo tengo acá. Claro, también faltan las otras componentes de tita, que digamos, el seno de tita. Falta el seno de En tita, los dos. ¿no? Falta En el X y en seno Y. en X y Claro, en sí, Y. en X y en Y falta el seno de tita. Ok. Ahí algunos ya se dieron cuenta, me dicen falta el seno de tita en X y en Y. ¿Qué es eso, no? Si yo hago esta proyección acá, al plano XY, ¿cómo me queda? ¿Quién es esta proyección? ¿Cómo proyecto acá abajo? Es este, ¿no? Es esta de acá, que después la traslado abajo. Y Rho seno de tita. entra en juego Sí, el perdón. tita, ¿no? Hay un seno de tita acá. ¿Sí? Que después cuando proyecte al X y el Y, entran en juego el seno y el coseno de phi. Entonces, acá lo pongo, me queda. Claro, pero yo me confundí y lo hice pensando con cada uno multiplicado por el radio correspondiente en vez de como un radio general para todos. Ay, no sé quién me habló. En un radio y ahí me perdí. Claro, lo pensé como si fuese la coordenada Y, la coordenada X y la coordenada Y por un escalar, o sea, un radio, y después la coordenada Z por otro, en vez de todo el mismo. Ok. Sí, pero se ve, tengo que bajar. Ese versor lo tengo que proyectar al plano XY, y después cuando lo tengo proyectado en el plano XY, que ahí ya tiene su seno de tita, proyecto sobre cada uno de los ejes en X y en Y, y me aparecen el seno y el coseno de phi. La proyección sobre el eje Z es la fácil, es directamente el coseno de tita, que es el que Nico me dictó desde entrada. Ahora sí, ¿no? Tengo
seno de tita por coseno de phi en X, seno de tita por seno de phi en Y y coseno de tita en Z. Voy a preguntar, si tengo dos vectores posición escritos en base esférica, ¿voy a poder sumarlos? No. No, me va a pasar lo mismo que con cilíndricas. Acá el versor se mueve y depende tanto de tita como de phi. Entonces, yo no voy a poder sumar vectores en bases esféricas. Si yo quiero sumar, otra vez, habrá que pasarlo a la base cartesiana, y en la base cartesiana sí voy a poder sumar. Si quiero escribir este vector posición ahora en base cartesiana, pero mantengo esas coordenadas esféricas, ¿cómo hago? Es el versor de arriba, pero todo multiplicado por R esférico. Es esto, ¿no? O sea, el Pongo versor, claro, tipo descompuesto. meto este versor acá, ¿no? Claro. Y listo. Entonces esto me va a quedar un R de esféricas por el seno de tita por el coseno de phi en X más el R de esféricas por el seno de tita por el seno de phi en inversor más R de esféricas por el coseno de tita en Z versor. Y este sí, este vector posición escrito en base cartesiana voy a poder sumarlo con algún otro versor o vector también en base cartesiana. Por eso la importancia de que puedan trabajar y llevar y traer y mover y reescribir vectores en distintas bases. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Nos queda entonces jugar con los diferenciales, ¿no? Ver cómo escribimos los diferenciales, tanto de línea como de superficie y de volumen, en este sistema de coordenadas. Empecemos por acá. Empiezo por el azul, que quizás es el más fácil. El azul sería uno que se mueve del eje Z positivo al eje Z negativo sobre una superficie de una esfera. ¿Se entiende? El dibujito es otra vez un pedacito, un diferencial de volumen de lo que sería una esfera. Sería DR, ¿no? Ahí en este diferencial de líneas es como si me moviera del polo norte al polo sur de la Tierra, de alguna manera. ¿Quién varía cuando me muevo de un eje Z positivo a un eje Z negativo a través de la superficie de una esfera? El ángulo. El ángulo, perdón. No había entendido bien. Y el radio es fijo. El ángulo que varía es el tita. Sí, el tita. Y como dice Mai, tengo que decir dónde me estoy moviendo, a qué radio me estoy moviendo, o sea que tengo que decir en qué radio de esféricas estoy parada. ¿Sí? Porque no va a ser lo mismo este que si agarro este de acá. ¿No? Que es otra vez, es un arco, pero en otro radio. ¿Se ve? Sí, se ve. Voy con el verde. Que el verde sí, el verde es, me estoy moviendo
acercándome y alejándome al origen de coordenadas. Sí. Acá sí voy a tener un diferencial de radio. De este radio de esféricas. ¿Sí? Sí. Sí. Y me resta este anaranjado. Este anaranjado que sería como moverme en el ecuador, en el mejor de los casos, ¿sí? O en algún otro. Soy malísima con la geografía. Paralelo. Gracias. ¿Cómo puedo describir ese diferencial de línea? ¿Cómo tengo que describirlo? Radio por el diferencial de pi. Radio de esféricas por el diferencial de phi. Y ese me va a describir perfectamente el del ecuador, pero si me muevo un poco más arriba, un poco más abajo de la Tierra, voy a estar en problema, ¿no? Nos falta el seno de tita, ¿no? Nos falta el seno de tita, por eso dejé un hueco ahí en el medio. ¿Sí? Voy a tener que definir, ¿sí?, el seno. Tengo que pensar en esa proyección. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Gracias. Puedo definir entonces los diferenciales de superficie. Puedo pensar en un diferencial de superficie 1, que sería, bueno, el plano que queda, ¿no?, de cortar la Tierra a la mitad, paralelo al eje Z. Voy con la Tierra porque es lo más fácil de pensar en esféricas, no sé, más o menos. ¿Cómo va a ser ese diferencial de superficie 1? ¿Quién varía ahí? DR y de tita. Ok. De tita, perdón, escribo fin. De tita. Ah, y el R, R. y el R. Y el R que me dice dónde vive, ¿no? Claro. El R que le da las unidades, ese diferencial de línea cuando me muevo en tita. ¿Sí? Sí. Tengo superficie 2 acá abajo, que sería lo mismo que acá arriba. ¿Quién Ahí más? varía Sí. el R y el phi. Y el seno de tita. Y el seno Y de R. tita y R, ok. Claro. Entonces tengo que poner R por el seno de tita, diferencial phi, diferencial R. Claro, sí. ¿Sí? Porque lo que tengo Sí. que variar acá es el arco, este arco, que sería como el naranja, y tengo que variar el radio, que sería como el verde. ¿Sí? Entonces tengo R, seno de tita, diferencial phi y diferencial de R. Y me queda el 3, que sería como estar en la superficie externa de esa esfera, que acá voy a tener que variar el naranja, ¿sí?, y el azul, o lo que acá pinté en turquesa. ¿Sí? Y queda R cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Ok, me voy acá abajo entonces porque no me va a entrar. Me va a quedar R cuadrado, seno de tita, diferencial
tita, diferencial phi, ¿me dijiste? Sí. Ahí está, ahí lo que está, sí. No, perdón, te iba a hacer una pregunta. A mí no me había quedado muy claro el tema del seno de tita. Cuando en el naranja. En el naranja. Voy a hacer, mira. Claro. ¿Por qué pusimos seno de tita? Se vienen mis gráficos más feos todavía. Pensá en una esfera, pienso en la esfera entera. ¿Sí? Esfera que tendrá... El que tengo ahí sería este, ¿no? Ponerle que es un diferencial de línea. Lo pienso más en un entero, así te lo puedes imaginar un poco mejor, Nico. ¿Sí? Es ese Dale. diferencial de línea que quiero. Es ese diferencial de línea que fácilmente veo que lo que está variando es el ángulo, ¿no? Porque acá no puse nada, pero esto es X y Z. De X hacia Y mido el phi, de Z positivo a Z negativo mido el tita. ¿Sí? Entonces, yo veo que cuando giro ahí, lo que estoy variando es el phi. Clarísimo. Pero ese phi no tiene unidades, o sea que voy a tener que decirle dónde vive, dónde estoy parada, en qué arco estoy moviéndome, para saber dónde es que tengo que hacerlo. Y no es lo mismo ese que el bonito, el del ecuador, ¿no? Porque el del ecuador va a ser fácil, porque será el radio, ¿sí? El radio medido desde acá. Y este, para que no quiero marearte más todavía, voy acá. Yo tengo que pensar en las posiciones acá arriba, ¿sí? Y esa posición, para variarla, voy a tener que decir qué arco es. ¿Y qué arco es? Tengo que proyectármelo al eje XY para saber qué arco es, ¿no? ¿Qué radio tiene este arco? Este arco tiene el radio que yo agarre, baje y proyecte acá. Y cuando bajo y proyecto, tengo el R por el seno de tita. Claro, sí. Y acá Verdad, abajo, ahí lo vi. lo varío. ¿Sí? Por eso aparece ese. Claro. Perfecto. Eso es porque Acá. estás más arriba de lo que sería como el radio entero Exacto. en la esfera. Ah, Exacto, genial. es arco. Y ese radio no es el R de esféricas directamente. Es más chico. Claro, perfecto. Gracias. No, no hay por qué. ¿Alguien más se perdió en el camino? ¿Me vienen siguiendo? Estoy, ¿no? Porque logramos escribir los tres diferenciales de línea, logramos escribir los tres diferenciales de superficie, que puedo hacer un chequeo rápido y fijarme unidades. Tengo metros acá, o sea que tengo metros cuadrados, tengo metros acá, tengo metros acá, tengo metro cuadrado, y acá tengo metros cuadrados acá. O sea, por lo menos unidades, no hice lío. Esos tres diferenciales de superficie están, no se olviden, no nos olvidamos de nada. Me queda escribir el diferencial de volumen. Un diferencial de volumen, que si ya escribí los tres diferenciales de línea, fui prolija y están los tres bien, es directamente multiplicar esos tres diferenciales. Esto me va a quedar R de esféricas al cuadrado por el seno de tita, diferencial phi, diferencial R de esféricas. Y tengo las unidades, ¿no? Tengo metro cuadrado y tengo metro acá, tengo el metro cúbico. Y estamos. Pudimos escribir tanto el vector posición como los diferenciales en cualquiera de los tres sistemas de coordenadas.
cartesianos, cilíndricos, esféricos. O sea que yo ahora podría mandarlos a que me calculen, no sé, la superficie de un cilindro, el volumen de una esfera, o lo que quiera, ¿no? ¿Son capaces de calcular la superficie del cilindro? Sí. No me digan cuánto vale porque seguro que se lo saben de memoria, pero quiero que escribamos o escriban prolijamente ese diferencial de superficie, que lo resuelvan y que me digan cómo lo hacen. Y lo escribimos. ¿Les doy 5 minutitos? Estamos bien, sí. ¿Se animan a hacer eso? Solo el tipo el lateral, ¿no? O sea, sin la tapa, digamos, o sea, Solo lateral, solo lateral. Sí, sí, sí. No sé. Bien. Este cilindrito que tendrá radio R y alto L. te lo digo. Contame, ¿qué hiciste? ¿Qué O sea, calculaste? ¿Cómo escribiste este diferencial de superficie? ¿Va al resto? ¿Está haciendo algo? ¿Los esperamos un minuto más? Ya lo hice. ¿Estamos? Bueno, a ver, sí. Entonces, Mike, contame. ¿Cómo escribiste este y diferencial? el diferencial es R, porque, bueno, el radio es fijo, porque es solo la superficie externa, y de tita y de zeta, que es lo que varía. Y de tita varía entre, bueno, 0 y 2pi, y de zeta varía entre 0 y L. Al revés. ¿Sabes? Bueno, sí, ahí voy. Y ese R que escribí ahí, R chiquito, ¿es ese R? Vos me dijiste ese R, es el R del cilindro, porque no varía. Ah, sería lo que le llamábamos el jacobiano, pero sí. Ok. Acá entonces pongo este R, este R que es el Claro, radio, claro, es R. ya Sí, sí, que es definido. constante. Hago la aclaración y lo voy a usar todo el cuatrimestre. Voy a usar las mayúsculas para cosas que ya están definidas. Si yo conozco ese radio, ese cilindro, voy a usar el R mayúscula. Y si dejo un R chiquito es porque va a ser un R que varía, un R que voy a terminar integrando o me va a quedar variable. Por eso es que fui ahí. Por ahí ahora es como muy mucho, pero ya se van a dar cuenta. Ok, y resuelvo esto, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Y el R va afuera y queda 4RT. L, claro. No, 4. 4. Ah, no, perdón, No, eso no es. 2 pi L Claro, no, pensé era por un 2. R. La L pensé era un 2. Ah, ok, ok. 2pi por L, ¿no? Me va a quedar Sí. phi entre 2pi y 0, z entre 0 y L. Esto es 2pi R por L. Y ese es el lateral de un cilindro. Sí. Sí, que sería la circunferencia por la altura. Perfecto, sí, sería el perímetro. Pi por la altura, está bien. 2pi por R por la altura. Yo hago cosas con las manos, no, es este, ¿no? Es este 2pi por R por todo el Z.
Y si ahora les pido que escribamos la expresión, que escriban y después me la dictan, para calcular el volumen de una esfera. Una esfera de radio R. Como un integral triple de un diferencial de volumen. De 0 a 2pi en d phi. De 0 a 2pi. De 0 a pi. Y 0 a r. Okay. Y bueno, r cuadrado seno de tita. De phi de tita de r. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y acá se puede ver que como ese R que tengo es un R que varía, ¿sí? Acá este R varía, lo tengo que integrar, lo escribí en minúscula. Y me reservo la mayúscula para definir el valor. Bueno, tiré todo. ¿Sí? El valor de ese radio. Valor numérico. ¿Tengo a alguien haciendo la cuenta? ¿O ya se fueron a almorzar? No es 4/3 de pi. 4/3 de pi por radio al cubo. Debería, ¿no? Esa es la que me sé de memoria. Que se Claro. debería quedarme 4/3 de pi por R al cubo. Pero ¿se llega a esa resolviendo el diferencial de volumen, haciendo la integral? Sí, o sea, del pi podés sacar el 2 tita, digo, el 2pi, y después te queda r cubo sobre 3, y después te quedaría la integral del seno de tita entre 0 y pi. Y eso da 2pi y ahí te queda el 4pi. Claro, Eso da 2, ¿no? sí, porque es menos coseno. Lo que me están diciendo es, del phi sale un 2pi. Del r cuadrado y diferencial de r me va a salir un r mayúscula al cubo sobre 3. Y por último me va a quedar este, que me tendrá que dar el 2. Sí, que sería menos coseno de pi menos coseno de 0. Exacto. Eso da 2. Entonces me queda 2 por 2pi por r cubo sobre 3. Y son los 4/3 de pi r al cubo, que sabemos de memoria. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consulta? El que quedó muy perdido de la clase de hoy, le pido que vuelva a los apuntes de análisis, que vuelva a mirar la clase de hoy, que vuelva, que agarre la guía 0 y la haga completa, ¿sí? Sobre esto vamos a construir, vamos a usar esto mucho. Entonces, quiero que lo tengan claro, quiero que no sea la matemática un conflicto cuando empecemos a encarar los ejercicios de física
de física 2 propiamente. ¿Sí? Hasta acá llega mi repaso de matemática, hasta acá llegó mi clase de hoy. Cada uno sabe qué tan perdido quedó hoy, qué tanta matemática necesita. Claramente queda de tarea resolver toda la guía 0, pero tampoco quiero que resolver toda la guía 0 sea que estén de acá a 10 días encaprichados con esa guía, ¿sí? Cada cual sabe cuántos ejercicios necesita resolver, cuántos no entiende, cuántos sí. Por lo menos leer la guía completa y saber que se sabe y se entiende qué es lo que se está pidiendo, ¿sí? Con respecto a la guía 1, pueden empezar a encarar los primeros ejercicios con lo que vieron con Lau en la teórica, y si no, creo que no hay problema, empezamos el viernes vamos a trabajar en la práctica ya sobre la guía 1, y vamos a ir construyendo de a poco, juntos. Los escucho, si tienen dudas, consultas, decime, Mai. Sí, ¿esto lo vas a subir a algún lado? ¿Qué es esto? ¿Mis desastres escritos? Sí, no, por ahí más que nada lo de diferencias de línea. Igual están en el apunte, ¿no? Debería estar en el apunte. Además de la guía 0, hay un compilado, un convenio de unidades, hay un pasaje de cómo pasar las cosas de una a otra. Lo que seguro queda, Mai, es la grabación de hoy. La grabación de la clase va a quedar subida. Sí. Y si necesitas Está que bien. suba algo, tenemos un PDF armado con esto, un PowerPoint. Bueno, sí. Puedo subirlo. Está bien. Sí, si no lo busco en la grabación, está bien. Gracias. No hay por qué, ¿eh? Preguntá si algo no quedó claro, si llegan a la tarde, mañana, y se dan cuenta que hay cosas que no se entienden, están los foros de consulta, nos escriben, respondemos, atendemos, no inmediato, pero respondemos los foros al poco tiempo. Y hasta acá llegamos, yo los dejo ir a almorzar, los libero por hoy, los veo el viernes. Si alguien tiene dudas, consultas, me quedo, siempre me quedo hasta el final, por si hay gente tímida e introvertida que le da vergüenza preguntar adelante el resto, me voy última. No, Dale, gracias. Está bien. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Profe, yo tengo una consulta. Decime. Que no quería preguntar al principio como para no extender la clase en esa parte. La cátedra está acá. ¿Va a haber una especie de trabajos obligatorios para entregar que tengamos que hacer en el horario cursada? ¿O son trabajos para presentar de una clase a otra, de una semana a otra? No, si damos actividad obligatoria para entregar, vamos a dar una semana, 2 semanas, estimaría, de anticipación. No, en el momento nunca pedimos algo para allá, y menos en la virtualidad, en donde es probable que haya gente que tenga mala conexión, o un día se te cortó la luz, o lo que sea. Nunca exigimos nada en el momento. Claro, no, sí, quizás les expresé mal la pregunta. Me refiero, por ejemplo, presentar una especie de trabajo práctico, como explicado, y a la semana siguiente tomar algunas preguntas, algunos ejercicios sobre eso. ¿En el horario de clase? Claro, en el horario de clase. Claro, como una especie de parcialito, creo que se refiere, me parece. Claro, algo así. No, creo que no. Creo que no, que por el momento no se nos ocurrió, creo que te diría que no. Está bien. No, consultaba más que nada porque yo me he inscrito en este curso y en otro de química, y bueno, se me terminan proponiendo unas horas en el miércoles, y es solo un día nada más. Y como me gusta la clase, quería ver si hay la posibilidad de estas horas que se me superponen, cuando arranque la cursada con química, las veo en video, y después la clase el viernes no la puedo cursar tranquilamente, antes de tener que solicitar el cambio con otro curso. No, está bien, creo que no hay problema que veas algunas horas en video, o te podés unir al curso de la tarde si a la tarde tenés tiempo y querés ver. Vamos a ir bastante coordinados y sincronizados en temas, pero yo te diría que no vas a tener problema si hay algunas horas de la semana que no puedes estar presente.
Joya, perfecto. Yo igual después obviamente voy a seguir la clase al día, viendo las grabaciones, y de última si me llega, no sé, surgiera una consulta o algo, me sumo al otro horario de la tarde y lo pregunto por ahí. Dale. Así no molesto fuera de hora o en otro momento. No hay molestia. Si hay cosas que no se entienden, podés preguntar por los foros también, Nico, no pasa nada. Dale, buenísimo. Bueno, profe, muchas gracias. De nada.